Hola chicos, vamos con otro vídeo de trigonometría. En esta ocasión vamos a ver lo que es las razones trigonométricas del ángulo suma. ¿Vale? Son una serie de fórmulas que vamos a utilizar tanto en este curso, en primero bachillerato como en segundo, y vamos a tratar de demostrarlas, aunque la forma de demostrarla pues es un poco compleja, ¿vale? No hay que estudiarse la demostración, evidentemente, pero sí me gustaría que aprendiesen, que viesen cómo se demuestra, bueno, una demostración de una fórmula en matemática. Vamos a demostrar el seno de la suma de dos ángulos, ¿vale? Que en este caso sería el seno del primer ángulo por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. El resto de fórmulas pues se pueden demostrar a partir de esta, con lo cual si ya yo demuestro esta, las demás las puedo demostrar partiendo de esta que ya he demostrado que es cierta, ¿vale? Bueno, para ello tengo aquí dibujado un cuarto de circunferencia, y sobre esta circunferencia vamos a plantear la suma de dos ángulos. Aquí tengo un ángulo alfa y como quiero hallar el seno de la suma de esos dos ángulos, el seno sería, pues el ángulo lo tenemos que poner sobre este otro. Esto sería beta. Con lo cual, todo este completo sería alfa más beta. Como ya vimos en el vídeo anterior, las razones trigonométricas son independientes del tamaño de la circunferencia. Entonces, por comodidad y para simplificar la demostración, voy a coger la circunferencia goniométrica, que como ya saben es aquella circunferencia que tiene radio la unidad. En este caso, esto sería radio 1. Con lo cual, el seno de este ángulo alfa más beta va a ser el cateto opuesto, como ya sabe, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero como la hipotenusa es 1, pues ya nos quedamos con que el cateto opuesto sería aquí. Vamos a ponerle letras aquí para que vayamos teniéndolo claro. El seno del ángulo suma, alfa más beta, va a ser lo que mida AC. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle aquí origen de coordenadas, y esto va a ser, este sería el seno de lo que vamos a ver. Tenemos por un lado que el seno de alfa más beta, como acabamos de ver, y por ser el radio de la circunferencia 1, va a ser lo que mida el lado AC, ¿vale? Vamos a intentar ingeniárnoslas de alguna manera para tratar de relacionar ese lado AC con el seno del ángulo alfa y con el coseno de alfa y coseno de beta, ¿vale? Para ello, lo primero que vamos a hacer es tratar de construir sobre el ángulo beta, vamos a tratar aquí de construir un triángulo rectángulo, ¿vale? Porque sabemos que las razones trigonométricas, vamos a ver si me sale bien para que lo vean, las razones trigonométricas se definen sobre triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un triángulo rectángulo, esto es un ángulo de 90 grados, ¿vale? Un ángulo de 90 grados, con lo cual si me fijo en este triángulo, vamos a tratar de ponerlo de otro color. Aquí tengo un triángulo rectángulo donde el ángulo este sería beta. Como la hipotenusa es 1, ya sabemos que en este caso el seno de beta va a ser A, y le ponemos nombre a esta, vamos a ponerle aquí una F, AF partido por 1, con lo cual el seno de alfa me va a quedar que va a ser AF en este caso, ¿vale? Atento aquí ahora, porque ahora es cuando esto se empieza a liar un poquito, ¿vale? Yo aquí voy a formar, desde este punto C que me dio, voy a formar aquí otro triángulo rectángulo aquí abajo, ¿de acuerdo? Trazo una paralela al eje X por este punto y eso me va a dar aquí el punto B. Vamos a llamar a ese punto B, a este que está aquí. Con lo cual, el seno de alfa más beta, que habíamos visto que era todo este cateto de A hasta C, ahora lo podemos poner como el segmento AB más el segmento BC. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por cómo hemos construido todo esto. Bueno, aquí hay otra cosa también que vamos a ver si lo pilla. Algo un poco enrevesado. Y es lo siguiente. Si este ángulo mide alfa, como esto es un ángulo recto, 90, este ángulo que está aquí va a ser 90 menos alfa, ¿vale? Ya que como la suma de los triángulos, de los ángulos de un triángulo mide 180, esto mide 90, me queda 90 para repartir entre estos dos,
¿vale? Entonces 90 menos alfa va a ser este ángulo, ¿de acuerdo? Esto es 90 menos alfa. Si yo prolongo este cateto hacia arriba, y de aquí saco otra paralela, vamos a ver si podemos identificar aquí todos estos ángulos que aparecen aquí, ¿vale? Esto que está aquí es 90 menos alfa, este ángulo que habíamos construido aquí es 90. Si esto es 90 y esto es 90 menos alfa, esto que está aquí será alfa. ¿Por qué? Vamos a verlo. 90 menos alfa es esto, más otros 90 que están aquí, ¿vale? Más este alfa que aparece aquí. Todo eso sumado, este alfa sumado con este alfa, sería los 180 grados que mide este ángulo recto, que mide todo este ángulo recto, ¿vale? Esto es un poco lo complicado de ver, no sé si con tantas letras se ha liado un poco, pero bueno, esa es la idea. Este ángulo aquí es alfa. Como esta recta y esta son paralelas, esta y esta también lo son, pues este ángulo que tenemos aquí sería alfa, ¿vale? Ese ángulo que estaría ahí sería alfa. Y ahora voy a borrar, voy a intentar quedarme con lo que necesito para que esto no se líe más de la cuenta. Vamos a borrar todo esto que habíamos visto aquí era para que viese que este ángulo que está aquí es el mismo que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a ver, a utilizar todas las letras que aparecen aquí. Este punto que está aquí lo vamos a llamar G, que es el que nos queda. Bueno, volvemos con el seno del ángulo, que sería todo este cateto, que es AC, va a ser lo mismo que AB más BC. Si nos fijamos ahora en este triángulo que aparece aquí, en este triángulo que le voy a pintar en verde, podemos decir que el ángulo, que el coseno de alfa en este caso, va a ser el cateto opuesto, perdón, el cateto contiguo, es decir, AB, multiplicado por AF, perdón, partido por AF. Coseno de alfa va a ser cateto contiguo partido por la hipotenusa, ¿de acuerdo? Paso el AF para acá, vamos a ponerlo ya directamente para aprovechar un poco la pizarra, y ya tenemos que el lado AB que me aparece arriba, que me aparece aquí arriba, el lado AB va a ser el coseno de alfa por AF, ¿vale? Bueno, si han visto eso, vamos ahora a ver AF. Ahora si nos fijamos en el triángulo este rojo, el coseno de beta, perdón, el seno de beta de este triángulo rojo que hicimos antes, va a ser el cateto opuesto, es decir, AF, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, pero como habíamos cogido una circunferencia de radio a la unidad, me va a quedar que el seno de alfa, del seno de beta, perdón, va a ser exactamente el lado AF. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues si ya tenemos AF aquí arriba, sabemos que es el seno de beta, pues lo que nos vamos aquí arriba es, en vez de tenerlo de esta manera, vamos a poner que AB va a ser igual seno de beta por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y eso es AB. ¿Vale? Pues bueno, vamos a intentar borrar esto y vamos a ver si lo podemos poner aquí arriba. Ya tenemos que ese AB, después de toda esta demostración, es seno de beta coseno de alfa, más el BC este que me queda todavía por aclarar. ¿Vale? Borramos esto y vamos a ver si podemos hallar ese BC. BC, si nos venimos aquí, es lo que mide BC, es esto que está aquí, pero por ser esta recta paralela a esta, BC es lo mismo, BC va a ser lo mismo que FG, ¿vale? Y si ahora nos venimos a este triángulo de aquí abajo, vamos a ver si dibujándolo en azul son capaces de verlo. Nos venimos a este triángulo FG, el lado FG, ¿de dónde lo puedo hallar? Yo puedo ver seno de alfa
el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? El seno de alfa va a ser FG partido por OF. Partido por OF. ¿Vale? OF. Este OF lo pasamos para este lado. Este OF lo pasamos para este lado. Lo hacemos ya directamente aquí para que no liarlo más. Tenemos que FG es lo mismo que OF. Nos trasladamos ahora al triángulo rojo que teníamos antes y el OF ahora, justamente ahora en el triángulo rectángulo que tenemos arriba sería coseno de beta sería este cateto OF partido por la hipotenusa. Pero igual que antes, como esa hipotenusa la hemos tomado como la unidad, el coseno de beta me va a quedar exactamente OF. Por tanto, FG, que es lo que estábamos buscando, va a ser igual al coseno de beta, lo borramos aquí porque ya no tengo pizarra, va a ser coseno de beta por el seno de alfa. Esto es FG. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y FG, lo habíamos visto aquí arriba, es lo mismo que BC. FG es lo mismo que BC. Entonces me vengo aquí, en vez de poner BC, voy a poner FG. Y ese FG, como acabamos de ver, va a ser coseno de beta seno de alfa. Borramos todo esto y ya tenemos la fórmula demostrada. Esto sería seno de beta coseno de alfa más lo que es FG, que sería coseno de beta seno de alfa. Y esa sería la fórmula demostrada. ¿Vale? Esa sería la fórmula demostrada. Es un poco lioso, bueno, un poco o bastante, sobre todo por estar trabajando con distintos triángulos, saltar de un triángulo de aquí a otro, a este verde, al rojo, al azul. Bueno, se puede complicar bastante. En definitiva, bueno, esto es como curiosidad, la forma de cómo se demuestra esta fórmula del seno de la suma. En definitiva, lo que nos interesa pues va a ser el seno de la suma esa que aparece ahí, ¿vale? El seno de la suma que me aparece ahí. Borramos todo esto, si ya les parece. El vídeo lo pueden ver y repetir y parar tantas veces como quieran para ver cómo es la demostración si tienen dudas. Si no, en clase lo volveremos a repasar si hay gente interesada en cómo se demuestra esto. Bueno, esa es la primera fórmula. La siguiente es, esta es la coseno de alfa más beta, va a ser igual al coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Esta es otra de las fórmulas que viene de la de arriba, por eso ya no la vamos a demostrar. Si quieren en clase, pues ya le llamamos un vistazo y lo podemos demostrar en clase, pero bueno, proviene de la de arriba, con lo cual pues no será necesario hacerlo, ¿no? Tenemos otra, la tangente del ángulo suma, que también viene de estas que están aquí arriba y va a ser tangente de alfa más tangente de beta, menos tangente de alfa, tangente de beta. Esta es otra fórmula y ya, bueno, a partir de aquí pues ya vienen pues bastantes más, y todas se derivan de esa primera que yo acabo de demostrar, ¿vale? Todas se derivan de esa que yo acabo de demostrar. Si quieren ya las ponemos, las tienen aquí, ya les pasaré por EVA-GD una ficha con todo el formulario que vamos a utilizar, pero en definitiva son estas que aparecen aquí. El seno del ángulo recta, de la recta sería seno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta. Si se dan cuenta aquí arriba, al cambiar el signo menos, lo único que hace es que me cambie aquí el signo menos. Seguimos con más fórmulas, coseno de alfa más menos beta, pues es coseno de alfa coseno de beta, más seno de alfa seno de beta. Igual que antes, aquí cambiando el signo más por el menos, tengo que hacer aquí el mismo cambio al revés. Y ya por último la tangente de la diferencia, que de igual manera me va a quedar tangente de alfa menos tangente de beta ahora,
1 más tangente de alfa, tangente de beta. ¿Vale? Estas son el seno del ángulo suma y el seno de la recta. ¿Vale? Hay más fórmulas, todas derivadas de estas que acabamos de ver. Si les parece, voy a borrar pues esta que está aquí abajo. Esta, ya les digo que ya se las pasaré en una ficha formulario. El seno del ángulo doble de 2 alfa. Esta fácilmente lo pueden deducir. Es como si fuese alfa más alfa. Alfa más alfa es 2 alfa, pues si nos venimos aquí, cambiamos el beta por lo que es alfa, pues me va a quedar 2 seno de alfa coseno de alfa. Coseno de 2 alfa. Pues lo mismo, si nos venimos aquí alfa más beta, en vez de ser beta ponemos beta como alfa y sería 2 alfa. Lo único que tendría que hacer en la fórmula es cambiar ese beta por un alfa. Y me queda coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? La tangente 3/4 de lo mismo, tangente de 2 alfa, pues va a ser, si me vengo aquí arriba, cambio la beta por alfa, sería 2 tangente de alfa partido 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. ¿Vale? Esto sería las razones trigonométricas del ángulo doble. Y bueno, hay más, pero vamos a quedarnos con esas. De momento, para no hacer demasiado largo este vídeo, están las razones trigonométricas del ángulo